Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy tenemos una de las charlas que estamos presentando desde el CEAR y especialmente del programa, de uno de los programas de nuestro centro, que es el programa de investigación y desarrollo La Argentina Desigual, Ambiente, Producción y Calidad de Vida en el ámbito rural, 1960-2020. Nos acompaña su codirectora, Alejandra Salomón, y vamos a tener la grata visita de Hortensia Castro en esta conferencia, que muy amablemente nos ha dispensado algo de su tiempo para poder participar acá. Agradecemos especialmente a Hortensia y especialmente queremos enfatizar esta idea de intercambio que tenemos con otras universidades y otros centros de investigación que, si bien quizás parecieran estar lejos de nuestros intereses, están mucho más cerca de lo que en general se plantea, ¿no? La cuestión de las disciplinas y de la disciplinaridad. Me parece que es un ámbito de discusión permanente, teórica como metodológicamente. Entonces, la invitación de Hortensia está pensada desde este punto de vista para hacer intercambios y para enriquecer el proyecto que nosotros estamos desarrollando desde el CEAR. Alejandra, te dejo la coordinación, la presentación de Hortensia, más formal, como codirectora del programa. Bueno, muchas gracias, Hortensia, por tu participación. Para nosotros es un gusto contar con tu valiosa mirada. Sos una investigadora de renombre, trayectoria. Para los que no saben, es doctora en Geografía y magíster en Políticas Ambientales y Territoriales por la Universidad de Buenos Aires, docente de grado y posgrado en universidades nacionales y extranjeras, entre ellas las facultades de Filosofía y Letras y de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Caldas y la Universidad de Sao Paulo. Es directora del proyecto UBACIT, el campo en disputa, mercantilización de naturaleza, cultura, territorio y desarrollo rural en Argentina, y su línea de investigación, volcadas en múltiples publicaciones, se desarrollan en torno a procesos de mercantilización y patrimonialización de la naturaleza en áreas rurales, conflictividades socioambientales y construcción histórica del riesgo ambiental. En esta oportunidad nos brindará una charla titulada Debates y perspectivas teórico-conceptuales sobre lo rural, propuestas y reflexiones desde las geografías críticas. La dinámica del encuentro es que Hortensia brinde su conferencia y una vez que ella termine tendremos la posibilidad de formular preguntas o comentarios vía YouTube con la intención de generar un espacio de debate y de reflexión conjunta que seguramente será muy, muy enriquecedor. Dicho esto, te doy la palabra a Hortensia para que comience. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Le agradezco, de verdad, de corazón, poder participar de este ciclo, ¿no? Como decía Juan Manuel, son tan necesarios estos espacios, ¿no? De encuentro, de intercambio, entre quienes trabajamos, nos interesamos, nos preocupamos por el mundo rural, por la Argentina rural. Voy a comenzar a compartir pantalla. Me dirán ustedes si se está viendo bien. Se ve perfecto. Bárbaro. Gracias. Bueno, bien, entonces en principio les quiero comentar un poco el itinerario que vamos a tener. Estos 3 grandes segmentos que pensé para presentarles esta charla. Primero, algunos puntos de partida desde los cuales miramos, recortamos el tema que quiero compartirles hoy. En primer lugar, sobre la relación naturaleza-espacio y el lugar de lo rural en esa relación. También como punto de partida, enmarcar esta presentación dentro de lo que se debe llamar el giro territorial del mundo rural. En segundo lugar, y haciendo honor al título que pensé para esta presentación, plantear algunas cuestiones centrales en torno a lo que se denominan perspectivas relacionales para pensar la cuestión territorial.
Vamos a ir a tratar de recuperar algunos planteos disciplinares, geográficos, en torno a la cuestión territorial, bajo ese tipo de perspectivas. Y en tercer lugar, presentar algunas cuestiones relativas a los alimentos territoriales, tratando básicamente de poner en discusión en torno a esos alimentos los debates acerca de las ruralidades, proyectadas, pensadas, puestas en juego, en tensión, en ciertas políticas de promoción de alimentos territoriales, y en ese sentido, entonces, presentar allí algunas cuestiones básicas en torno al paradigma, al gran paradigma de política pública en el que se enmarcan toda una línea de alimentos territoriales, lo que se va a llamar el paradigma del desarrollo territorial rural con identidad cultural, para luego cerrar en torno a algunas reflexiones sobre lo territorial, la ruralidad, en el marco de ese tipo de políticas públicas, a partir de un caso de la activación del chivito criollo del norte neuquino como denominación de origen. Dicho esto, en términos de itinerario, de propuesta, de recorrido para esta charla, les decía entonces comentar algunos recortes que ofician como puntos de partida del tema. Esto es, ¿desde dónde? ¿Desde qué preocupaciones? ¿Desde qué perspectivas miramos, analizamos lo rural? Y hablo en plural, porque si bien voy a traer a colación, digamos, investigaciones, reflexiones propias, ellas se inscriben en un grupo más amplio en el cual trabajo. Por un lado, me interesa particularmente analizar la relación naturaleza-espacio. Dicho de otra manera, el lugar de la naturaleza en la producción del espacio. Esta es una cuestión que atraviesa, que recorre gran parte de mis trabajos. Una pregunta más particular respecto a esto es, ¿de qué modo los discursos y las prácticas asociadas a la naturaleza y el ambiente han participado y participan de la producción de geografías, materiales y simbólicas? Y esto a partir de entender que si bien cabe problematizar ese sentido moderno de naturaleza, ¿no? La naturaleza como aquello disociado de lo humano social, como aquello independiente de la voluntad y la conciencia humanas, también es necesario considerar, como dice Gabriela Nusilis, que si la naturaleza ha muerto, la lucha por sus sentidos, y agregaría por su producción, no ha terminado. Es claramente en la actualidad un amplio y complejo campo de disputa. Y en esa relación naturaleza-espacio, lo rural tiene una relevancia central, ya que en lo rural esa relación naturaleza-espacio aparece con mayor fuerza, más problemática y problematizada. Por ejemplo, lo rural como el espacio de los recursos naturales, como espacio productivo primario, también lo rural como espacios donde consumir naturaleza o también donde proteger naturalezas. Y precisamente, como comentaba Alejandra, coordino un proyecto UBACIT, un programa de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, con sede en el Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, en el que venimos trabajando sobre una variedad de procesos de mercantilización de espacios rurales, entendidos como mercantilización de naturalezas y culturas, justamente con el fin de examinar los procesos de territorialización que son activados a través de esas mercantilizaciones y en particular las trayectorias de ruralidad que resultan de tales procesos. Allí, en el marco de ese proyecto, trabajamos dos grandes líneas de investigación, una referida a prácticas productivistas, a viejos, nuevos extractivismos mineros y agrícolas, y otra línea relativa a lo que cierta literatura llama prácticas postproductivistas. Esto es, de producción de lo rural como espacio de consumo, básicamente turismo rural, pero también asociadas a diversas prácticas de patrimonialización de lugares, de objetos, de tradiciones. Y esta línea también se articula con la anterior, por ejemplo, con relación a todos los procesos y políticas relativas a alimentos territoriales, sobre los cuales, como les decía antes, me voy a centrar en la segunda parte. Por otro lado, les decía, interesa examinar los procesos de territorialización
que son activados a través de tales mercantilizaciones, y en ese sentido oficia como marco, además, lo que hemos dado en llamar el giro territorial del mundo rural. ¿A qué hace referencia esa expresión de giro territorial del mundo rural? A ver, entendiendo inicialmente por cuestión territorial al conjunto de debates y de problemáticas referido a la apropiación, dominación y uso del espacio, aquella idea de giro territorial del mundo rural refiere a la emergencia que esa cuestión presenta en las últimas décadas en nuestro país y en América Latina en general, evidenciada tanto en las estrategias de diversos actores, productores, empresarios, habitantes rurales, el Estado, en relación con el diseño de políticas públicas, como también en el campo académico. Por ejemplo, en el caso de los ámbitos rurales, tales expresiones se manifiestan en los movimientos desplegados por ciertos actores subalternos para proteger sus lógicas productivas y reproductivas, fundamentalmente frente al avance del agronegocio, la megaminería o grandes obras de infraestructura, por ejemplo, las grandes represas hidroeléctricas, en base a la defensa de lo que consideran sus espacios de vida y producción, sus territorios heredados y o elegidos, diría Pampa. También ese giro se observa, por ejemplo, en la formulación de estrategias empresariales de diferenciación de productos en base a su identificación territorial, donde la apelación al lugar, a la geografía de origen, se convierte en elementos de valorización de bienes y servicios. En el ámbito de las políticas públicas, por su parte, reconocemos diferentes propuestas de desarrollo que comienzan a incorporar la dimensión territorial en las últimas décadas como estrategia de intervención privilegiada, ¿no? Tal es el caso de las autodenominadas políticas de desarrollo territorial rural o los planes estratégicos, los planes de ordenamiento territorial y ambiental. Todo esto en un marco, en un contexto de tanto de demandas empresariales por infraestructura, pero también al mismo tiempo de creciente conflictividad social y ambiental. Este tipo de cuestiones justamente son analizadas por algunos estudios como expresión de la creciente centralidad, ¿no? Que la cuestión territorial tiene, en algunos casos, con relación al proceso de globalización neoliberal, en términos funcionales, o en otros casos, en términos contrahegemónicos. Finalmente, como expresión de esos procesos, y también contribuyendo a ellos, se observa la relevancia que la cuestión territorial ha ido adquiriendo en el campo académico, particularmente en el campo de las ciencias sociales, que de hecho ha llevado incluso a la enunciación de la existencia de un giro territorial de las ciencias sociales, o en términos de Herzberg, un giro multiterritorial, tanto en las acciones como en el campo académico, justamente para expresar la variedad de territorios y de imaginarios territoriales que coexisten. Retomando estas cuestiones, pasando ya a este segundo punto que organiza la charla, interesa entonces retomar algunos planteos que desde las geografías críticas se vienen realizando sobre la cuestión territorial y que nos parecen potentes para la comprensión de lo rural. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de las geografías críticas? Sobre todo pensando que no necesariamente hay un público geográfico escuchando esta charla. Cuando hablamos de las geografías críticas, hablamos de una variedad de perspectivas y planteos, algunos de base histórico-estructuralista, fundamentalmente marxista, y otras de origen postestructuralista, que, más allá de esas diferencias, contienen algunas cuestiones en común, algunas cuestiones compartidas. La primera, central, es que ven al espacio, más propiamente a la espacialidad, como una dimensión constitutiva de la realidad social, la temporalidad y la espacialidad como las dimensiones claves, lo cual implica entonces ya no ver al espacio como el mero palco o escenario donde se desarrollan los procesos sociales. En relación con eso, desarrollan además una perspectiva relacional sobre el espacio, esto es que consideran el espacio no como algo absoluto, que existe por fuera, como un antes, un a priori de las relaciones y procesos sociales, sino que se hace en esas relaciones.
En tercer lugar, estas perspectivas comparten una conceptualización del espacio no solo como producto, como resultado social, sino sobre todo como medio de las relaciones sociales, como medio para la acción social, por lo tanto como factor incidente. Interesa en este sentido entonces pensar, problematizar al espacio en su agencia. Y en cuarto lugar, estos planteos procuran integrar las espacialidades materiales y las espacialidades simbólicas, es decir, crecientemente trabajan la imbricación de las geografías materiales y simbólicas. Ahora bien, vengo aquí hablando de espacio como concepto central de estas geografías críticas y vamos a pasar ahora a hablar de territorio. ¿Y por qué? ¿Por qué ese trasvase? ¿Por qué esa deriva en realidad? Porque gran parte de las geografías críticas latinoamericanas recurren a ese concepto, al de territorio, para dar cuenta de su interés sobre las relaciones de poder que median en el control del espacio y a través de eso discutir ciertas perspectivas tradicionales estadocéntricas que ven al Estado-nación moderno como el depositario excluyente del poder territorial y que implica, por lo tanto, incluir otros agentes y sus prácticas territoriales. Justamente en relación o en sintonía, dando cuenta de la emergencia de organizaciones y movimientos sociales autodenominados como territoriales en la región, en América Latina. Así entonces, esto implica entonces señalar que el espacio deviene territorio cuando es usado, cuando es apropiado, cuando es dominado. Es decir, cuando es controlado bajo diferentes estrategias. Cierta literatura distingue entre estrategias de dominación material, esto es de control material, Heisberg habla de control funcional, político-económico, y o estrategias de apropiación simbólicas, esto es de control simbólico o cultural del espacio. En términos, recién mencionaba Heisberg, un autor clave en estas perspectivas en la región, dice, un territorio entonces equivale a observar las tácticas y estrategias de poder en él, con él, a través de el espacio. No solamente es en el lugar donde, a través de él, sino es con él, mediando, incidiendo, como agencia, como mencionaba antes. Y en ese interés por analizar entonces el territorio como proceso, esto es, proceso por el cual un área, un espacio deviene territorio, se suele destacar el movimiento combinado de territorialización, incluyendo procesos de destrucción de territorios y de construcción de territorios, o en términos de Heisberg, de desterritorialización y reterritorialización, es un trabalenguas. Es decir, de pérdida de control material y o simbólica del espacio por parte de algunos agentes en relación con la implantación de otro orden territorial por parte de otros agentes. Ahora bien, decía, en esta segunda parte de la charla nos interesa retomar estos planteos sobre lo territorial, sobre el giro territorial y particularmente colocar algunas cuestiones en torno a las lógicas territoriales que participan de ciertas políticas de promoción de alimentos territoriales y el tipo de ruralidades que busca configurar, que esas políticas buscan configurar. Menciono brevemente estas dos grandes lógicas y luego las retomo cuando estemos hablando sobre aquella política de activación del chivito criollo del norte neuquino como denominación de origen. Cuando hablamos de lógicas territoriales, buscamos distinguir básicamente dos estrategias, dos formas. Lo que se suele denominar lógicas zonales o areales, esto es, de despliegue horizontal o areal de ese control espacial, que suele
desarrollarse bajo formas, por ejemplo, continuas, ¿no? De despliegue en extenso de un control, de una forma de control por parte de cierto agente sobre un área. Esto es en relación de continuidad espacial, o en nuestros casos de formas contiguas, ¿no? Diferentes formas de despliegue horizontal, de control horizontal, contiguas entre sí. Es la típica forma promovida, conocida, digo, por el Estado-nación moderno, ¿no? Un Estado que tiene un despliegue zonal de continuidad en contigüidad con otros Estados, ¿no? Y con sus respectivos territorios, zona. Y se suele destacar justamente que este tipo de lógicas territoriales involucran unas dinámicas que tienden a la compresión y a la fijación. A diferencia de las lógicas reticulares, que suelen marcarse como las lógicas de nuestros tiempos, de globalización neoliberal, que refiere a los flujos, ¿no? La típica lógica que otros autores denominan posmoderna, generalmente asociada al capital, y particularmente al capital global, una lógica que tiende a la expansión hacia el afuera, que involucra entonces territorialidades discontinuas, diferentes zonas distantes entre sí reticularmente, son articuladas, son controladas. Esto es, son articuladas mediante diferentes nodos a través de flujos, de vectores de flujos, de personas, mercaderías, información, dinero. Vamos a traer a colación estas cuestiones que venimos hablando, estos planteos respecto de las lógicas territoriales en relación con el giro territorial del mundo rural y de ciertas políticas más puntualmente asociadas a ese giro territorial, como les decía, en relación con la expansión, la promoción de un tipo de alimentos, los denominados alimentos territoriales. ¿Qué son los alimentos territoriales? Se trata de un conjunto de alimentos que involucra una variedad, en realidad, de prácticas, algunas de larguísima data, que en términos generales refieren a la identificación o distinción de un alimento en relación con su lugar o territorio de origen. Comprende así desde los denominados, por ejemplo en Argentina, alimentos regionales o alimentos típicos. En Europa se habla de los alimentos de terruño. Asociados entonces a un lugar, ¿qué quiere decir esto? A unas condiciones naturales, a unas tradiciones. Pero también comprende otro tipo de prácticas, como aquellas asociadas a los alimentos con sellos territoriales, promovidos por ciertas políticas públicas, que es el segmento sobre el cual nos vamos a centrar ahora, o también las llamadas marcas territoriales, también de fuerte y creciente expansión. Esa variedad que recién comentaba de alimentos territoriales, justamente expresa el creciente fenómeno de diferenciación de productos bajo lo que en general se ha denominado el paradigma de la calidad, dentro de los cuales los territoriales son una variante, esto es, como decía, alimentos identificados con un lugar frente a los alimentos denominados sin lugar, o más propiamente, en términos geográficos cabría decir de alimentos de cualquier lugar, que se pueden producir en cualquier lugar, donde el lugar de producción no importa, no incide en esa distinción calidad del producto. ¿A qué se debe ese crecimiento de este segmento de los alimentos territoriales bajo este paradigma de la calidad? A ver, algunos autores destacan la relevancia de una serie de cambios culturales que vienen expresando sobre todo desconfianza, inquietud por la calidad, por la seguridad de los alimentos industrializados, de estos alimentos de cualquier lugar, y desde los cuales entonces se potencia la valoración, por ejemplo, de productos frescos, escasamente procesados, locales, con anclaje territorial, entre otros. Otros autores señalan que la expansión de este tipo de productos se asocia a la propia mundialización del sistema agroalimentario, bajo el marco de la globalización capitalista, y en particular a las acciones conducentes a generar nuevas mercancías, nuevos mercados.
Por lo tanto, desde estos planteos, por ejemplo, en McMichael, esos dos tipos de alimentos, ¿no? Los industriales de cualquier lugar, procesados, de cadenas largas, y los de calidad diferenciados, entre ellos los territoriales, serían parte del mismo régimen alimentario. Una respuesta, ¿no?, a los problemas generados por ese régimen desde adentro, desde con las mismas premisas de funcionamiento. Y en ese marco, entonces, decía, viene creciendo el desarrollo de políticas públicas de promoción de sellos territoriales, y entre ellas hay diferentes tipos. Un segmento importante es el de las denominadas indicaciones geográficas. Un tipo de política que, como vamos a ver, busca recrear lógicas zonales a la vez que generar nuevas lógicas reticulares en los espacios rurales. Las indicaciones geográficas, a ver, en tanto sello territorial, en realidad comprenden dos grandes conjuntos, lo que se deben llamar denominación de origen y las indicaciones de procedencia. La diferencia central entre una y otra tiene que ver con que si todo el ciclo productivo se completa en el territorio, que le daría identidad, distinción al producto, cuando todo el ciclo se transcurre en ese lugar que otorga la distinción, corresponde estar hablando de una denominación de origen, cuando solo una parte de ese ciclo se produce en ese lugar que le da la distinción, se apela al sello indicación de procedencia. Según la discursividad oficial predominante en las instituciones, tanto supranacionales como nacionales, que promueven estas políticas, este tipo de bienes expresaría una singularidad asociada a las características de la geografía de origen, en particular las condiciones naturales del lugar, los suelos, las aguas, las condiciones climáticas, junto con los saberes de los productores locales transmitidos de generación en generación. Por lo tanto, la producción de estos bienes involucra no solo la utilización de los recursos usuales en las actividades agrícolas, agropecuarias, como el suelo, el agua, decía recién, las condiciones climáticas en general, sino también la puesta en valor y el consumo de determinados lugares en tanto expresión de ciertas trayectorias históricas, ciertos saberes productivos y ciertas condiciones consideradas naturales. En particular, las políticas de indicación geográfica en Argentina se inician en la década de 1990, a mediados de los 90, pero se van a expandir, se van a potenciar desde comienzos de la década del 2000, más precisamente a partir del año 2005, a través de un conjunto de políticas de lo que era en ese momento la Secretaría, luego Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que plantean a la diferenciación de alimentos como estrategia competitiva de productores y lugares, bajo el llamado Programa Nacional de Agregado de Valor. En consonancia con eso, y para eso en realidad se elabora y se sanciona un régimen legal nacional para la promoción de estos productos. Están allí en la filmina indicados esos dos regímenes, uno orientado a productos agrícolas y alimentarios y otros a vinos y bebidas, siguiendo ambos las premisas europeas, que es como el lugar central en este tipo de políticas, de origen, este tipo de políticas, decía sobre las premisas europeas en cuanto a la necesidad de certificaciones y protocolos de esas distinciones. En ese marco, por ejemplo, se implementan una serie de talleres articulados al programa La Calidad Vinculada al Origen, que es un programa de la FAO, que se baja a América Latina y que va a tener en esos años un fuerte desarrollo en Argentina. Y ese programa de la FAO, La Calidad Vinculada al Origen, se fue convirtiendo en la principal, diría, trama discursiva y procedimental para la mayor parte de las iniciativas estatales en la materia. Entre otros aspectos, esa trama señala la positividad de estos productos territoriales como herramientas para la obtención del desarrollo rural, básicamente en los diagnósticos orientados a zonas rurales en crisis, a partir de la enunciación de tres rasgos claves. Se formula que la generación de valor a partir de la calidad vinculada al origen potenciaría la competitividad del producto y del lugar a escala nacional e internacional. Otra premisa
que se suele enunciar en este tipo de programas y políticas es la del protagonismo que debieran tener los actores locales en la definición y gestión, y la supuesta contribución de estas políticas a la preservación de los recursos naturales, de los saberes y prácticas tradicionales, y a través de ello, más ampliamente, se dice a la propia protección de la diversidad cultural y biológica. Allí oficia básicamente en torno a esas premisas esta idea del círculo virtuoso, como expresa justamente el gráfico que enuncia los elementos y la trama discursiva y procedimental de este tipo de programa. En función de estos contenidos, cabría situar estas iniciativas dentro de lo que Montenegro enuncia como una nueva fase de las políticas de desarrollo territorial rural, el denominado desarrollo territorial rural con identidad cultural. Dice Montenegro, una innovación en el mercado de las ideas del desarrollo, que mantiene las premisas del desarrollo territorial rural, del paradigma del desarrollo territorial rural, esto es, un diseño de política a escala de espacios locales, donde la definición de lo territorial busca enunciar o plantear básicamente la necesidad de propuestas integrales, no sectoriales, ¿no? Que articulen diferentes sectores productivos. O sea, lo territorial refiere a escala local y a mirada integral más que sectorial. Dentro de ese paradigma promueve el posicionamiento, la competitividad a mayor escala de esos territorios a través de un producto, una cartera de productos, y enunciado generalmente ese proceso con base en el asociativismo de los actores locales con facilitadores externos. En particular, siguiendo entonces esas premisas centrales del desarrollo territorial rural, en particular esta nueva generación de política, la del desarrollo territorial rural con identidad cultural, como dice allí la cita de Montenegro, involucra pensar a la etnia, el lenguaje, la historia, la arquitectura, la forma de manejo de los recursos naturales, las fiestas, la religiosidad popular, la cocina o la música, como cualidades de un territorio que permitirían construir una imagen de marca específica, capaz de atraer un cierto tipo de consumidor dispuesto a pagar por ese diferencial cultural y mejorar la capacidad de ese territorio para competir en mercados dinámicos globales. Esto es, esas identidades territoriales son expresadas como capital social y cultural local, son idealmente asumidas como comunes para toda esa población de un área, para toda esa población local, y esas serían la base para la generación, ¿no?, de procesos de diferenciación y agregación de valor, y desde allí se argumenta un desarrollo más autocentrado. Planteadas estas premisas básicas de este paradigma, vamos a ver su aplicación en una política específica, enmarcada, como decía, en ese paradigma relativo a un alimento territorial bajo las normas de indicación geográfica, más propiamente de denominación de origen. Vamos a ver esto entonces, como decía, a partir en relación con la activación del chivito criollo del norte neuquino como indicación geográfica, más propiamente decía como denominación de origen controlada. De hecho, esta es la primera denominación de origen del país, que es sancionada en el año 2010. A ver, esta política se construye, se configura desde el INTA, fundamentalmente. Allí aparecen enunciados en la filmina como grandes agentes marcos la FAO, ¿no?, con aquel programa que les mencionaba recién de calidad vinculada al origen, también con fondos del IICA, y como institución nacional y sobre todo local, el INTA en la figura de ciertos técnicos de la agencia Chosmalal del norte de Neuquén. Desde esa agencia se lanza entonces a principios de la década del 2000, en el año 2001, un proceso de identificación de esa singularidad. Se decía, ese chivito, esa raza local, caprina, expresaría aspectos singulares
tanto productivos, culturales como naturales de la región, básicamente la práctica de la ganadería trashumante, la antigua data, que es la que le daría esas características, puntualmente ese sabor típico de la carne del chivito de la zona, una actividad trashumante que, como su nombre lo indica, involucra el manejo del rodeo en ciclos estacionales entre los campos de invernada en la zona precordillerana y los campos de veranada en la zona cordillerana, con un movimiento que se inicia de ascenso hacia los campos de veranada en torno a los meses de septiembre, incluso a veces hasta enero, con el descenso entre los meses de marzo a mayo. Vemos allí el logo de esa denominación de origen que expresa estos elementos territoriales que le darían identidad a ese producto, ¿no? Aparece allí los chivos en movimiento, ¿no? Las rutas de transhumancia, la cordillera. Decía, el proceso se genera desde el INTA y desde ese INTA local, desde la agencia Chosmalal. Desde allí se realiza una serie de talleres, en lo que se enuncia como un programa participativo con ciertos productores del norte de Neuquén, orientado a hacer este proceso que en la jerga de esta política se denomina como pasar de la identificación a la calificación. Esto es, definir cuáles son los rasgos y tratar de calificarlos, ¿no? De, por ejemplo, definirlos, caracterizarlos, mensurarlos. Una de las cuestiones, por ejemplo, que se hace allí en ese proceso es elaborar un mapa genético por medio de una metodología para identificar esos rasgos biológicos que expresarían ese singular sabor tradicional de esa carne. Entonces, en esos talleres participativos se van realizando este proceso de identificación y también de búsqueda de estrategias de conservación. Incluso también se habla de mejoramiento del chivito criollo. Y ahí aparece ya una tensión, ¿no? Empieza a aparecer esta idea de mejorar, esta idea de adecuar ciertas calidades, ¿no? Con lo cual es una tensión que vamos a ver aparece siempre en este tipo de políticas en torno a si es una política de protección y valorización, ¿no? Del alimento territorial, de esa identidad territorial, o busca transformarla y adecuarla a otros gustos, otras demandas, a esos consumos externos. En el marco de este proceso, unos años después, en el 2005, se impulsan otros talleres. Se habla en esas prácticas de talleres donde participaron al menos 150 productores, junto con técnicos locales y también funcionarios municipales. Como resultado de ese proceso, entonces se define, entre otras cosas, el área de origen, se mapea. El norte neuquino va a comprender, paso a la siguiente filmina, esa zona de origen, los departamentos Minas y Chosmalal, y parte de los departamentos Pehuenches, Ñorquín, Añelo y Loncopuén, y se establece el protocolo de producción, el protocolo de comercialización, por ejemplo, respecto al tipo de los animales, el modo de transporte, el modo de faena, y los respectivos indicadores para todos esos procesos. Finalmente, la denominación de origen es obtenida en el año 2010, como les decía antes, es un emblema porque es la primera denominación de origen bajo la normativa nacional que se sanciona en el país, y actualmente, a 11 años de su obtención, es reconocida por las autoridades del área como un fracaso, como algo que no funcionó. Se desarrolló muy poca producción con el sello, durante pocos años se vendió fuera de la región, pero prácticamente hoy no se comercializa con el sello. El consejo que se organiza, que gestiona la denominación de origen, no funciona, está desmantelado. ¿Por qué un fracaso? ¿En qué sentido un fracaso? ¿En qué sentido no funciona? ¿Qué lectura se puede realizar sobre este proceso en términos de las territorialidades implicadas y más propiamente de las ruralidades implicadas? ¿Qué lógicas territoriales fueron puestas en juego o buscaron ser reconfiguradas? ¿Con qué efectos? A ver, en primer lugar, quiero destacar que este tipo de proceso, de política, se configura en base a una idea de lo rural
como territorio, ¿no? Como en tanto espacio de vida, definido por una tradición, la transhumancia y todo lo que ella conlleva. Implica el reconocimiento de una lógica zonal, o más bien bizonal, la de los campos de invernada y veranada, articulados reticularmente, bajo una territorialidad móvil, ¿no? Cíclica, estacional, como decíamos, en relación con la disponibilidad de pasturas en las zonas bajas y las zonas altas. Ahora bien, esta política reconoce eso y busca potenciar la comercialización de esa territorialidad objetivada en un producto, el chivito criollo del norte de Neuquén, mediante el sello, la denominación de origen, pero para eso busca instaurar, uno se preguntaría, acoplar otra lógica territorial, una de tipo reticular, otra de tipo reticular, fuertemente vertical. En primer lugar, porque la propuesta está básicamente organizada, orientada hacia los grandes mercados nacionales o internacionales, bajo las premisas de las denominadas estrategias de cadena de valor, donde viaja el producto. O sea, son las necesidades, demandas de ese supuesto consumidor extralocal las que permean gran parte de las adecuaciones de calidad del producto en el proceso. Y además para lo cual se teje una red con centro, con nodo en Chosmalal. En Chosmalal se realizaron los talleres y sobre todo en Chosmalal es donde está el único frigorífico certificado que faena a los animales. Esto es, la territorialidad zonal y reticular, como decíamos recién, biareal, cíclica, expresada en el término transhumancia, de los crianceros, es reconocida como singularidad, como distinción, como identidad territorial, que busca ser recreada, pero no efectivamente incorporada como práctica de control del espacio, como efectivo ejercicio de la territorialidad. Aparece como expresión, como cosificación en el objeto a vender, pero no como reconocimiento de una práctica de ejercicio del poder por parte de ciertos agentes anclada en una larga historia, en una larga presencia en el área. Y esto me recuerda a un planteo de Montenegro con respecto a procesos similares, que por ejemplo él analiza procesos similares desarrollados en Brasil. Dice él, ¿hay la identidad territorial, la vivimos o la vendemos? O incluso cabe pensar que eso no necesariamente va a ser formulado en términos excluyentes, pero sí ameritaría considerar quiénes la venden, de qué modo la venden, con qué implicancias la venden, para quién la venden, ¿no? Y volviendo a esta idea de fracaso, de no funcionar de esta política, ¿cuáles son las cuestiones que se esgrimen respecto del fracaso? Fundamentalmente respecto de la propia conformación del Consejo de Productores que gestionan la denominación de origen. Por ejemplo, se enuncia que faltaba quien los conduzca, todos peleados entre todos, con lo cual eso estaría expresando, digo, esa lectura del fracaso, una cierta idealización de esa territorialidad como una territorialidad comunitaria homogénea, sin disputas de poder entre sí, ¿no? Hay allí una asociación de comunidad homogénea y asociar a esa comunidad a un lugar también con homogeneidad, sin tramas de disputas y de poder. Otra lectura que se hace sobre el por qué falló refiere a la figura del matarife, el que hace la faena, como alguien no interesado en agregar valor, lo cual también nos indica cómo esa gente, si era clave en esta propuesta, no es pensado también como parte de esas tramas territoriales que se buscaron organizar, reconfigurar. También cabe preguntarlo de otro modo, más que por qué fracaso, ¿qué sería un éxito? ¿No? A ver, los casos exitosos que aparecen en la literatura sobre el tema, sobre las indicaciones geográficas, enuncian casos donde ha habido una gran producción sostenida en el tiempo, con reconocimiento e instalación de esos productos en los mercados globales. El caso del tequila en México, por ejemplo, es como el gran emblema, ¿no? De hecho, es la primera denominación de origen bajo estas normativas que se desarrolla en América Latina temprano, a principios de los años 70. Y esos casos exitosos traccionan
cabe decirlo, un cambio sobre los agentes y las prácticas que se buscaba reconocer y proteger. El caso de tequila es eso, ¿no? Terminó derivando en desplazamiento de los productores tradicionales y en concentración de las tierras, de las zonas productivas y de la producción por parte de las grandes empresas tequileras, tanto mexicanas como norteamericanas. Y recuperando esas experiencias exitosas, varias investigaciones vienen justamente mostrando estas políticas como dispositivos neoliberales, ¿no? En tanto, germinan dentro del paradigma del agronegocio, que no solo es el paradigma de las commodities, también incluye todo el segmento de specialties, de singularidades, ¿no? de alimentos de calidad, que están basados en la competitividad de individuos, de territorios y con el mercado, y cuanto más externo mejor, como el gran asignador de precios y condiciones. Entonces, estos casos están conteniendo esta tensión entre convertirse en un dispositivo neoliberal exitoso, que lleva a la apropiación excluyente de esa distinción, algo que en este caso no ocurrió. No hubo ningún agente que se apropió diferencial y sobre todo desigualmente de esa distinción. O frente a esto, la búsqueda de protección, de cuidado, cabría decir, más que de reconocimiento, de territorios, de tradiciones y sobre todo de autonomización de los actores locales y de efectivo mejoramiento de sus condiciones de vida. Algo que tampoco ocurrió en sentido estricto en este caso, aunque cabe señalar, y con esto cierro, puntualmente, un proceso que fue en paralelo a esta activación, pero que todo el debate a nivel estatal, provincial y municipal contribuyó, que es la sanción de la ley de transhumancia. La ley de transhumancia se sanciona en el 2016, se reglamenta en el 2018, y busca atender una cuestión clave, que es la habilitación para los crianceros del paso, justamente, de sus arreos por propiedades que no son propias, y esto se hace justamente a través del reconocimiento que otorga esta ley de esas rutas de arreo y de la necesidad de liberar esas rutas de arreo. Esto además en un contexto de creciente privatización de las tierras fiscales del norte neuquino por proyectos turísticos, forestales, ganaderos, también conservacionistas y mineros. Había una ley previa en 1991, mucho más restrictiva respecto de qué rutas reconocía y además estaba escasamente aplicado. Y esta nueva ley reconoce los derechos de las familias transhumantes. Por ejemplo, declara esa ley a la práctica ancestral de la transhumancia como patrimonio cultural histórico de la provincia. Y reconoce las rutas de arreo en su complejidad, reconoce esa territorialidad transhumante en su complejidad, que comprende los callejones, las rutas, pero también los descansos o alojos, los lugares de cesteo, las aguadas, y que incluso promueve, y eso está en proceso, un ordenamiento territorial, el reconocimiento de esa red, de ese territorio, red, que es el del arrieraje, bajo la figura de la red de huellas de arreo, ¿no? O sea, no establece esta ley un mapeo, como en la ley anterior, restrictivo, donde figuraban solo algunas rutas, como las que eran reconocidas y por lo tanto ya están liberadas, sino que deja abierto al reconocimiento participativo de los productores esa compleja y densa red de rutas de arreo. Y en ese sentido también cabe, recuperando este último proceso, esta última experiencia que comentaba de la sanción de la ley de transhumancia, sí, podríamos pensar que primó es una expresión de Milton Santos, la rugosidad del territorio. Esto es, esas geografías materiales y simbólicas que persisten, esas territorialidades crianceras, zonales, reticulares, esos sujetos, esas acciones, esas formas, ese contenido material y simbólico del territorio que ellos han creado y que termina operando, ¿no? Como territorio, en tanto territorio como resistencia, como podríamos decir como fuerza del territorio que persiste, que está y que se expresa finalmente en este proceso de reconocimiento a través de la ley.
Bien, voy dejando por aquí. Presento aquí una de la bibliografía mencionada, utilizada en la charla. Y bueno, desde allá muchas gracias por nuevamente la invitación y la atención. Bueno, muchísimas gracias, Hortensia, por tu exposición. Fue sumamente clara y muy motivadora para pensar en los temas que nos interesan. Tenemos mucho en común. Ahora, bueno, daremos un espacio para las preguntas, para los comentarios, mientras, bueno, van poniendo en YouTube. A mí se me ocurrieron unas cuestiones, ¿no? Primero, me pareció muy sugerente este enfoque de las geografías críticas, ¿no?, llamadas de este modo, y pensaba, ¿cuál es tu balance, ¿no?, después de haber leído y trabajado tanto desde ese enfoque? ¿Cuáles son los temas y problemas que han recibido mayores aportes en la Argentina, ¿no?, siempre vinculado a lo rural? No sé cuáles han sido los temas más trabajados. Y desde el otro lado, ¿cuáles son las áreas vacantes o menos estudiadas que ameritarían una mayor indagación, ¿no? Que es un nicho académico que todavía se ha abordado muy poco, ¿no? Digamos, como una especie de balance. Esto por un lado. Por otro lado pensaba, bueno, siendo historiadora, muy interesada por la geografía también, ¿cuál es el aporte, ¿no?, específico que pueda hacer la historia en este giro territorial o multiterritorial? ¿Cuál es el rol de la historia, ¿no?, teniendo en cuenta ¿no?, que se ve el territorio como un proceso, como una construcción social, sociohistórica, y bueno, ¿cuál es el lugar que nos compete, ¿no?, a los historiadores, ¿no? Y por último pensaba en este caso que has presentado, ¿no?, del chivito y las tensiones en cuanto a la denominación de origen, ¿no? ¿Cómo juegan también, esto un poco en términos más amplios también, ¿no?, cómo juega la tensión entre normas y viejas prácticas por el uso del territorio, ¿no? Y esto se ve mucho como yo lo he visto, ¿no?, en mis investigaciones en torno a la movilidad y la tensión que eso genera con la propiedad y las luchas de poder que hay detrás de eso, ¿no? Pues en esta tensión, ¿no?, y que a veces no es solo cuestión de mirar una política pública en términos de éxito o de fracaso, una mirada muy dicotómica como planteas, sino ver, bueno, las relaciones de poder, las identidades que hay en juego, ¿no? Y bueno, en el área de caminos, infraestructura, digo, eso se ve mucho, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias, Alejandra. A ver, son muchas preguntas, no sé si voy a poder, me dejan pensando básicamente tus preguntas. Digo, algunas cosas, algunas respuestas puedo gozar y otras las seguiré pensando. A ver, voy a empezar por la segunda, ¿no?, sobre el rol de la historia. A ver, ha habido una división del trabajo, ¿no?, entre historiadores y geógrafos, ¿no?, entre unos del espacio y los otros del tiempo, y eso ha sido un gran problema, ¿no? Por eso me parece que una cuestión clave de estas geografías críticas es señalar la espacio-temporalidad de la condición social, de la vida social, ¿no? Digo, no puede ser pensado lo uno sin lo otro. Lo cual me parece sumamente interesante, necesario y estimulante también para luego, a ver, desarrollarlo en nuestra práctica, ¿no? Particularmente yo trabajo en una línea, sobre todo mi tesis doctoral ha ido en el campo de la historia ambiental, con lo cual siempre pensé las cuestiones geográficas en términos históricos. Pero esa no es una matriz que esté tan fuerte, y esto lo articulo también con lo que mencionabas antes sobre la primera pregunta de las geografías críticas. Esto no aparece tan fuertemente en la tradición, digo, es algo que hay que empujar, ¿no? Pareciera que lo histórico es el pasado y no es necesario de ser contemplado como parte de pensar el presente, ¿no? Entonces, en principio eso, como una gran reflexión respecto de la necesidad de articular
teorías, estrategias, procedimientos, digo, que permitan pensar lo social en clave histórico-geográfica, pensar la espacialidad y la temporalidad como dimensiones constitutivas. Tu pregunta iba por el rol, y entonces en ese sentido mi respuesta primera y básica es: el rol es clave, o sea, no puedo pensarlo de manera disociada, ¿no? En este caso que comentaba del chivito criollo, digo, uno no puede pensar estas disputas territoriales, estas ruralidades en tensión actuales si uno no reconoce justamente, no solamente, a ver, en términos procesuales, digo, esa larga historia y esa complejidad histórica, sino también en términos temporales, las diferentes temporalidades que están presentes hoy, ¿no? En términos de los ritmos, ¿no? Los ritmos que se imponen de circulación rápida para el afuera y estos ritmos estacionales que buscan mantener, sostener los productores, ¿no? Me parece pensar allí esos dos juegos de lo temporal para pensar la geografía se vuelven claves. Después hiciste una primera pregunta sobre el balance de las geografías críticas. Me preguntabas en términos nacionales. Me cuesta pensar en términos nacionales. De hecho, cuando hablaba y en los autores que trabajamos estamos pensando más en términos regionales latinoamericanos que nacionales. No sé si lo tengo sistematizado para darte una respuesta en clave nacional. Sí sé que, a ver, podría decir que en gran medida a veces estas lecturas que hacen foco en las territorializaciones y el juego de territorialidades terminan teniendo una mirada donde prima el antagonismo, ¿no? Donde, se refuerza cierto dualismo, ¿no? La territorialidad del agronegocio versus la territorialidad campesina, que es interesante en términos, está expresando dos modelos de habitar, de producir, pero al mismo tiempo esa antagonía nos permite ver las hibridaciones, los matices, ¿no? Que en muchos casos, sobre todo si uno trabaja en el área pampeana, pero también en extrapampeana, me parece que es necesario no pensarlo tan dicotómicamente. Entonces, más que vacancia, te respondería por cierto tipo de aplicación de esas lecturas territoriales. Y después me preguntabas, que es también otra pregunta amplísima, sobre el lugar, ¿cómo fue que la formulaste? El lugar de las normas, de las viejas prácticas y las normas, ¿no? Algo así habías dicho, si me la querés recordar, porque... Sí, justamente lo que decíamos, que también una manera de no mirar solo en términos de éxito o fracaso, es ver otro tipo de cuestiones como esta, ¿no? Las tensiones entre prácticas y normas. Claro. Sí, mencionaba en la presentación esta lectura del fracaso y el éxito, porque justamente desde las autoridades estatales que llevaban adelante estos procesos, lo que se mira es casi 10 años de inversión estatal en técnicos, en presupuestos, invertidos en esto, y no resultó. Entonces, hay una evaluación allí de no sirvió y fue un fracaso. Pero justamente por eso lo que me interesaba era mostrar qué sería un éxito y el riesgo del éxito, si efectivamente esa política se implementara tal cual viene siendo bajada, y al mismo tiempo ver estos matices, lo que se logró en ese proceso, ¿no? No de manera aislada, cómo de alguna manera contribuyó este proceso a visibilizar los problemas que estaban teniendo los crianceros para continuar con esa práctica, justamente por esto, ¿no? Porque hay arreglos de palabra, pero en un proceso fuerte que está dando en el norte de la provincia de privatización de tierras fiscales, esas rutas cada vez estaban corriendo y siguen corriendo riesgo, ¿no? Entonces, fue interesante esta política en términos de que visibilizó a las rutas de arreo y contribuyó, no única y excluyentemente, por ejemplo, a la sanción de una ley de transhumancia, a esta declaratoria patrimonial sobre todo lo que comprende esa territorialidad transhumante, ¿no? No sé si te respondí, pero... Sí, igual es una pregunta muy amplia y da para otra explicación
más. Acá hay otras preguntas en el chat, te las leo todas y en todo caso las respondes al final. Ana Franza hizo una excelente charla, gracias. Y pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto es vendido, junto a esos procesos regionales mencionados, la idea de campo, como una noción romantizada de lo rural? Leonel Dantón dice, profesora, me gustaría preguntar si se mira los espacios de resistencia, circuitos subalternos, inferiores de la economía rural en contrapunto con los productos de origen direccionados al mercado. Y en tercer lugar, Marina Poggi dice, muy clara e interesante la charla, y pregunta qué rol juegan las universidades en la participación, creación de mercados territoriales, y si crees que contribuyen a construir identidades o funcionan simplemente como vínculo y difusión. Bien, gracias. Bueno, gracias a Ana, a Leonel Dantón, a Marina. Con respecto a la pregunta de Ana, sí, claramente, de hecho, en estas evaluaciones que se hacían respecto del no funcionamiento del Consejo de Denominación de Origen, se pelearon entre ellos, los crianceros no se pusieron de acuerdo. Bueno, hay una idealización, ¿no? De que es una comunidad, digo, son casi 1.600 familias. Pensar que no se puedan pelear es pensar idealísticamente respecto de ellos, ¿no? Digo, hay allí claramente una asociación romántica de pensar ese lugar como un homogéneo y constituido por una comunidad que a su vez es homogénea, ¿no? Respecto de los sujetos, claramente hay una romantización y también hay una romantización, obviamente, en ese producto que objetiva esa relación con el lugar, ¿no? Como una relación armónica, ¿no? Sustentable, digo, aparecen esos otros términos que no tienen que ver estrictamente con la cultura transhumante, ¿no? Que tienen que ver con su práctica histórica y con su propia identidad productiva y reproductiva. Emergen allí otros contenidos que hablan de armonización cuando esas no son las lecturas propias, ¿no? Que claramente contribuyen este tipo de procesos, este tipo de productos a construir esa imagen del campo romántico y sobre todo distante, ¿no? Eso distante que condensa aquello que no tenemos en las grandes metrópolis. Emerge de vuelta esa dicotomía campo-ciudad, donde el campo ahora es el depositario de todo lo bueno que no encontramos en nuestros ámbitos metropolitanos. Es claramente una mirada distante y romantizada, ¿no? Todo lo romantizado en general es distante y homogeneizante. Respecto de la pregunta de Leonel, dice, perdón, la repito para tratar de recordarla. Si se miran los espacios de resistencia, circuitos subalternos, inferiores de la economía rural y contrapunto a esos productos. Sí, claramente, y allí hay como muchísimas formas que vienen generándose desde la producción agroecológica, el funcionamiento que aparece en la pregunta de Marina, de los mercados territoriales, digo, claramente están configurándose otras formas. Y también queda una pregunta abierta, ¿no? De si los alimentos territoriales, y sobre todo en este tiempo que se está tan fuertemente repensando la calidad y el acceso a los alimentos, si los alimentos territoriales tienen que ser un lujo para aquellos consumidores dispuestos a pagar un alto precio, ¿no? Porque un alimento territorial, propio de una comunidad, producido de cierta manera, no puede ser también un alimento básico. Me parece que hay como que tomar también ese segmento de los alimentos territoriales bajo estos otros diseños, más de, como dice Leonel, de la economía inferior, ¿no? Con otras tramas más solidarias, horizontales solidarias, desde los lugares, también para este segmento, ¿no? Hasta ahora, digo, lo que aparece más fuertemente es, por ejemplo, en la Argentina, todo el segmento más de lo agroecológico, pero me parece que ahí lo territorial también puede ser un campo en disputa, y no solamente dejarlo a estos dispositivos que buscan hacer viajar el producto lo más lejos posible a ser consumido por el mejor pagador, ¿no? Por el pagador con más dinero. Y respecto a la consulta de
de Marina. Bueno, creo que no, es muy difícil hacer una respuesta única, ¿no? Unívoca respecto del rol de las universidades en estos procesos. Claramente la participación de las universidades es mucha y es compleja. Digo, en muchos casos contribuyen a fortalecer estos procesos más reticulares, verticales, y en otros, por el contrario, buscan sostener estas tramas más de economía inferior, como dice Lionel. Me parece que es un tiempo de mucho aprendizaje, digo, hay mucha reflexividad también sobre estas prácticas y sobre el lugar de la universidad, ¿no? Corriéndose del lugar del experto externo que va y asesora, ¿no? Sino que trata de escuchar las demandas de la población y ponerse a disposición. Y todo eso es un gran campo también de debate, ¿no? Y de reflexibilidad, digo, para el propio campo académico, respecto de cómo llevar adelante ese proceso, ¿no? Para responderlo sencillamente, contribuyen a construir identidades, contribuyen a hacer simplemente un vínculo de difusión y también contribuyen a ponerse a disposición y crear procesos más desde abajo. Todo ese escenario lo podemos tener recorriendo diferentes universidades en sus tramas más territoriales, ¿no? No sé si le estoy respondiendo como muy ampliamente, pero es muy difícil hacer una respuesta única, ¿no? Respecto de esa consulta. Sí, yo, Hortensia, en esa misma línea, vos hiciste alguna mención recién en tu presentación sobre estos denominación de origen y la relación con el agronegocio, ¿no? O con algunas políticas en agronegocios en algunos sectores específicos, ¿no? Y me interesaría si vos podés profundizar un poco esa relación, porque como vos decís, las denominaciones de origen son son anteriores al modelo neoliberal en términos generales, pero es cierto que en algunos sectores y en algunos productos se está utilizando cada vez más como una forma de especialidad o specialty, como vos dijiste, y de esa forma de conectar a los mercados internacionales con los mercados locales, ¿no? Eso que algunos que otros autores hablan de localización o globalización, localización, en términos de eso. ¿Cuál es tu reflexión en términos de eso? En términos un poco también me parece lo que planteaba Lionel en términos de estas subalternidades que terminan siendo subsumidas aún más a esos procesos de presión, ¿no? Porque ahora ya no es solamente el sistema capitalista en general, sino esas cuestiones de territorialidades que se dan con estas instituciones que son las denominaciones de origen, que imponen calidades y que imponen condiciones, ¿no? Para pertenecer o no a esos subgrupos. Sí, a ver, en principio es cierto, todo el segmento de las indicaciones geográficas en términos generales tiene una larga historia, como decía en la presentación, Europa es el ámbito de referencia y la verdad que desde fines del siglo XVIII con la denominación al champán vienen teniendo un largo recorrido y es allí donde de alguna manera se han diseñado las normas, los procedimientos. La propia Unión Europea ha logrado, en realidad hasta hace poco, pero imponer sus planteos, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio, en todo lo que es particularmente la línea de defensa de la propiedad intelectual, ¿no? Lo que es la PIC. Digo hasta hace poco por toda la disputa que ha habido recientemente sobre el champán, pero en términos generales, lleva más de 2 siglos imponiéndose como tipo de práctica y tiene sí una larga historia. Y es ese formato el que llega a América Latina, pero sí es, y hay que pensarlo, me parece, en relación con el neoliberalismo y el modelo fuerte del agronegocio asociado al neoliberalismo, porque llega acá en la década del 90,
se sitúa en el Ministerio de Agricultura, todos estos dispositivos en términos de políticas, en torno a lo que es el área del agronegocio, dentro de la agregación de valor, digo, tiene esta lógica neoliberal en su diseño, en cómo llega a América Latina y en cómo se instala en términos de política pública. Entonces, en relación con su origen en el país, en la región, sí cabría situado. Pero por supuesto después, digo, a mí siempre me gusta utilizar esta expresión de Peck de la movilidad de las políticas. Digo, las políticas luego se van haciendo en su circulación por diferentes escenarios, por diferentes derroteros estatales y territoriales, ¿no? Y allí inciden diferentes actores que recrean esas políticas. Entonces el curso de esa política claramente es diferenciado. Digo, hay experiencias muy distintas en Argentina. Traje a colación esta porque me pareció interesante para jugar con la idea del fracaso y por qué. Pero después hay otras en Argentina que tienen que ver con otros actores y otras territorialidades que han tenido diferentes recorridos. Hoy, por ejemplo, digo, para contrastar dos, la de la yerba mate y algunas desarrolladas en San Juan, como la del membrillo o la del melón de media agua. Son muy distintas, están allí participando otro tipo de actores, por ejemplo, en San Juan son productores familiares capitalizados o empresarios. Entonces, hay que pensar esto, cómo la política baja y con qué territorio se construye esa política, ¿no? Hay otros agentes ahí interactuando y por eso me parece interesante pensar esta condición situada de las políticas, ¿no? Bajan y se hace en relación con cuáles son los agentes y cuál es la trama socioterritorial, ¿no? Y allí, en esos términos, está funcionando en el sentido de que está habiendo crecimiento de la producción, por ejemplo, del melón de media agua, está llegando a mercados nacionales, esas aspiraciones iniciales para ese segmento de productores se está cumpliendo. El caso de la yerba mate es bastante distinto, ¿no? Ya tenía una fuerte inserción en mercados externos y el sello de indicación de procedencia la proyectó mejor en los mercados asiáticos, donde se consume la yerba mate, pero ahí ha habido una estrategia bien descendente, particularmente en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, armando el proyecto, implementándolo eligiendo qué actores participan, y en general son quienes lideran eso, grandes establecimientos, y se proyectan, ¿no? Entonces allí también es mirar esas trayectorias, ¿no? Y pensarlas entonces situadamente, esas diferentes políticas también para ver cómo se van rehaciendo, ¿no? No sé si te terminé respondiendo tu pregunta, pero... Sí, sí. No, yo pensando en la cuestión vitivinícola, que es la que trabajo yo, y ahí que vos mencionaste en términos de esas dos relaciones, bueno, las tensiones que hay entre las denominaciones de origen y los varietales, ¿no? Que quizás, digo, eso es lo que vos mencionaste recién, bueno, esta presión de organizaciones internacionales para las denominaciones de origen versus los nuevos productores, entre comillas, los nuevos países productores que van por denominación, por cepa, ¿no? Pero esa tensión lo vemos en la Argentina con las denominaciones, o el crecimiento o la propuesta de denominaciones de origen en Argentina, ¿no? Sí, claro, el caso de la vitivinicultura, sobre todo en Mendoza, ahí opera más como marcas territoriales, ¿no? Y lideradas por empresas, ¿no? Más que por el Estado, como facilitador, como detonante de esas políticas, ¿no? Y sobre esto, ¿no? Empresas boutique o grandes empresas, pero articuladas claramente con el mercado externo. Es otro el escenario y es otra, ahí está más la fuerza de las marcas territoriales que de los sellos territoriales como denominación de origen, ¿no? No, y ahora recordé, hay algo que decías vos en tu presentación, en tu consulta, que es cierto, esta cuestión de la perversidad, ¿no? De buscar proteger y de constituirse en una herramienta que supone desarrollo para áreas rurales en crisis y que en su ejecución lo que está presuponiendo es que eso que debe ser protegido tiene que ser cambiado para adaptarse a esas necesidades, a esas demandas, ¿no? Contiene una fuerte perversión, ¿no? En términos de proteger destruyendo, ¿no? Se puede aplicar aquí esta metáfora de la destrucción creativa, ¿no? Que habla Harvey. ¿Sí?
unas preguntas. ¿Ves algo en el chat? No hay más preguntas. Vale. Bueno, Hortensia, queríamos agradecerte en el título personal por aceptar mi invitación y en nombre del CEAR por haber prestado tu tiempo y tu reflexión crítica a estos temas. En verdad tu charla fue sumamente rica, sugerente, nos ha dejado pensando. Y bueno, esa es la idea de estos espacios de discusión, poder enriquecer las propias investigaciones, entablar lazos con otros investigadores de otras universidades, así que creo que en ese sentido se ha cumplido nuestro objetivo. Así que bueno, espero que pronto volvamos a tener otro espacio de intercambio, ojalá sea presencial. Y bueno, gracias de nuevo. Gracias a ustedes, ha sido un placer, gracias por la invitación, Juan Manuel y Alejandra, y ojalá eso se repita en muchas otras formas y esperemos también, sí, claro, que sea encontrándonos y dándonos un abrazo. Muchas gracias. Sí, gracias Hortensia, gracias Alejandra por esto, por este encuentro que nos propone desde el PUNC de nuestro programa, y avisarles a todos y todos los que participan que la charla va a quedar disponible en unos días más en el YouTube del CEAR, así que van a tener acceso para reproducirlo, y bueno, y esperamos que pronto nos podamos juntar presencialmente y seguir discutiendo estos temas que nos cruzan en las temáticas y en los proyectos de investigación. Gracias a todos por participar y nos vemos